Bien, entonces les decía que quiero que hablamos de este resultado de esta ley de Poiseuille, que dice que si yo tengo un tubo horizontal y liso, cilíndrico, en un flujo ideal, en un flujo ideal, todas las partículas se mueven con la misma velocidad. ¿Ok? Entonces yo tendría, lo que yo vería sería una partícula que se mueve con esta velocidad, esta que se mueve con la misma, esta que se mueve con la misma velocidad y esta también. ¿Ok? Esto es en un flujo ideal. Flujo ideal. ¿Qué era un flujo ideal? No viscoso. Más todas las otras cosas, ¿verdad? Así se vería. Pero resulta que en la vida real, cuando yo tengo una tubería cilíndrica y lisa, en la vida real ningún fluido es no viscoso. Todos los fluidos tienen cierta viscosidad. Entonces, sucede que esa viscosidad me genera que las partículas que van viajando lo más cerca del tubo o de la pared del tubo están pegadas. O sea, se quedan pegadas al tubo. Esas partículas se quedan pegadas al tubo. ¿Ok? Entonces, lo que uno dice es que la primera capa del flujo laminar, o sea, la más cercana al tubo, está estática, o sea, velocidad igual a cero, está totalmente pegada al tubo. ¿Ok? La siguiente capa se mueve, pero con una velocidad muy pequeña. ¿Ok? Se mueve muy, muy, muy poquito. La siguiente capa está encima de ella, se mueve un poquito más. ¿Ok? Las dos siguientes capas se mueven un poquito más. La siguiente, un poquito más. Un poquito más. Y así sucesivamente hasta que yo llego al centro del tubo. En el centro del tubo es donde yo tengo la máxima velocidad. ¿Ok? Aquí yo tengo la velocidad máxima. Y entonces esto se ve, si yo dibujara un gráfico de... perdón, esto me quedó muy feo. Un gráfico de velocidad versus el radio del cilindro, del círculo, o del, perdón, del tubo. Entonces esto se vería como una parábola cóncava hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, esta velocidad más pequeñita, esta velocidad más pequeñita, y en el puro centro, o sea, cuando el radio es cero, ¿verdad? Yo mido el radio del centro, yo mido el radio de aquí para arriba, estoy en radio. Entonces, cuando el radio es cero, o sea, estoy en el puro centro, la velocidad es máxima. Cuando estoy en los extremos, que digamos que tiene radio R mayúscula, cuando estoy en los extremos, tengo velocidad mínima, o sea, velocidad cero. Y entonces eso es lo que me dice esto. Vean que la variable de la velocidad es R. Está la 2, es una variable de la 2 y es cóncava hacia abajo, tiene un negativo. Todos estos son constantes, ¿verdad? La presión es constante. Bueno, la diferencia de presiones. Viscosidad constante. Este L es el largo del tubo y este R es el radio del tubo. Ok, entonces ven que esto tiene la forma de una parábola cóncava hacia abajo. Ok, siempre en el centro del tubo, perdón, siempre en el centro del tubo tengo velocidad máxima y en las paredes del tubo tengo velocidad igual a cero. Ok, esta no es la ley de Poiseuille, por si acaso. Por si un día les preguntan, esa no es la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es esta de aquí. Pero esa ley anterior, o esa ecuación anterior, se utiliza para sacar esa ley. Ven que aquí yo tengo V de R. Entonces V de R, lo reemplazo aquí. Y entonces lo que estoy calculando es el caudal. ¿Okay? La ley de Poiseuille me habla del caudal en un tubo cilíndrico y liso. ¿Okay? Entonces vean que el caudal depende del radio del tubo a la cuarta potencia. Pi, ¿verdad? La diferencia de presiones entre el tubo. 8, largo del tubo, viscosidad del fluido. ¿Verdad? Entonces vean que el caudal es inversamente proporcional a la viscosidad del fluido. Y es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio. O sea que si yo duplico el radio de un tubo,
el caudal se me incrementa 16 veces, ¿verdad? Porque 2 a la 4 es 16. ¿Okay? Si yo duplico el radio de un tubo, el caudal se me incrementa 16 veces. ¿Ok? Eso por ese lado. Luego tenemos el número de Reynolds. Ah, bueno, antes de eso, alguna cosa que se me olvidó decirles, que anteriormente en lo de la viscosidad, es que la viscosidad para líquidos, para los líquidos, la viscosidad disminuye con la temperatura, generalmente. Disminuye con la temperatura. O sea, si la temperatura aumenta, viscosidad disminuye. Pero para gases sucede lo intuitivamente contrario. Aumenta con la temperatura. Entonces, si la temperatura aumenta en los gases, la viscosidad aumenta también. Y suena contraintuitivo por el comportamiento con los líquidos, pero recuerden que yo les dije a ustedes que la viscosidad depende de las fuerzas entre las moléculas y de los choques entre las moléculas. Si yo aumento la temperatura en un gas, estoy aumentando la cantidad de choques que van a haber en ese gas. Eso lo vamos a ver más adelante en este curso también. Si yo aumento la temperatura del gas, estoy aumentando la cantidad de choques que hay entre las moléculas de ese gas. Si aumento la cantidad de choques, aumento la viscosidad de ese gas. Okay, entonces ya creo que con eso contestan las preguntas que faltaban. Pero bueno, no importa, si no las repasamos la semana que viene. El número de Reynolds, que creo que ya con este tema voy a terminar para no estresarlos mucho. El número de Reynolds es una cantidad que me permite a mí definir si yo tengo flujo laminar o flujo turbulento. O sea, si yo tengo partículas que se están moviendo una trayectoria bonita, o sea, una trayectoria uniforme, o si tengo partículas que se están moviendo totalmente caótico, si están chocando entre ellas, si están ahí, o sea, algo que yo no puedo predecir matemáticamente. ¿Ok? Nosotros en este curso solo vamos a usar el número de Reynolds para eso, para decir si el fluido está en régimen laminar, inestable o turbulento. La gente que estudia mantenimiento industrial o afines, ¿verdad? Lo van a utilizar para, por ejemplo, definir las bombas que tienen que comprar para hacer un sistema de riego o algo así, ¿verdad? Algo donde tenga que fluir cierto fluido, inclusive hasta aire acondicionado. Porque este número de Reynolds está metido dentro de una fórmula que en este momento se me acaba de olvidar, que tiene que ver con eso de qué cosas tengo que escoger yo, qué cosas tengo que tener en cuenta yo para escoger una bomba que me permita distribuir este fluido por todo un edificio, cosas así. Pero como les digo, nosotros en este curso solo lo vamos a utilizar para definir si el régimen laminar, inestable o turbulento. Entonces, el número de Reynolds es un número adimensional, no tiene unidades. Es un número común y corriente. Y está dado por la densidad del fluido, la velocidad promedio, que eso generalmente se las dan, la viscosidad del fluido y el diámetro del tubo. ¿Ok? Entonces, si toda la multiplicación o toda esta operación entre estos números me da un número menor o igual que 2000, puedo decir que ese fluido está en régimen laminar. O sea, se comporta
súper bien, lo puedo utilizar para, o lo puedo analizar con la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Cosas así. ¿Ok? Para un número de Reynolds menor o igual que 2000. Si yo tengo un número de Reynolds que está entre 2000 y 3000, es un régimen inestable. O sea, en un momento el fluido está laminar y luego se vuelve turbulento, y luego vuelve a laminar y luego vuelve turbulento, ¿verdad? O sea, es una cuestión inestable. Y si yo tengo un régimen, perdón, un número de Reynolds mayor o igual que 3000, definitivamente eso que yo tengo es un flujo turbulento. Las partículas chocan, no se puede predecir con ninguna de las ecuaciones que nosotros tenemos. ¿Ok? Pero nosotros solo los vamos a usar para eso, para clasificar laminar, inestable o turbulento. Ok, entonces traigo un ejercicio de esto. Bueno, nos falta la ley de Stokes, pero eso lo vemos mañana, la semana próxima con más paciencia, para poder hacer ejercicios de número de Reynolds y de ley de Stokes. Vamos a ver qué más tiene que decirles. Bueno, como saben, sí les recomiendo que le den una repasadita por lo menos a la presentación y a los videos de la cátedra para antes de hacer el cuestionario. Si tienen dudas con la tarea, en cualquier momento, ¿verdad? Me pueden preguntar con toda confianza. Y pues no, creo que nada más. Esta para los nuevos, los que no estaban antes con nosotros, esta grabación de la clase yo la subo todas las semanas a YouTube. El link está en el grupo al que yo los incluí en WhatsApp. Ahí pueden verlo en YouTube. Siempre que lo vean en YouTube de forma asincrónica, rellenen por favor el formulario que yo les dejo en la descripción del video para que quede registrado ahí como su visita en lo de las tutorías. Y pues nada más, eso sería todo por hoy. Listo, Kevin, pura vida. Pura vida, nos vemos la próxima semana. Pura vida, Kevin. Pura vida. Muchas gracias, Kevin. Bueno, con mucho gusto. Pura vida.